¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Corintios capítulo 4, versículo 7 al versículo 15. El título del sermón es Un tesoro invaluable en vasos de barro. Dice así la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús y a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Una de las películas que me gusta mucho y que siempre la comparto con mi familia, de hecho anoche lo estábamos mirando, es la trilogía inspirada en el libro del autor J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. Sin darle muchos detalles, si usted no la vio no se lo voy a contar. La historia se centra en la aventura de un grupo de personajes llamados hobbits, que tienen la misión ellos de destruir un anillo que le pertenece a un ser muy poderoso y muy malvado también, que se llama Sauron. ¿Y por qué me gusta esto y qué tiene que ver esto con lo que hoy vamos a hablar? Bueno, hay un detalle en estas películas que tiene que ver en parte con nuestro tema de hoy. Hay una paradoja muy grande en esa película, una cosa muy, muy rara. Es la diferencia, ¿no?, entre el poder que tiene supuestamente este anillo tan fuerte, tan maligno, y lo sencillo que es aquel que lo porta, un hobbit, ni enano ni persona grande, que se llama Frodo. Él lleva el anillo y no da mucho de parecer, pero a la vez porta un tesoro o un anillo muy poderoso. Y muchos de los personajes de la historia, durante la película, durante toda la historia, van resaltando esto. Generalmente los que son poderosos en la historia cuentan cómo les llama la atención esto. Que una raza como los hobbits, que no se destacaban casi por nada, uno de ellos pudiera llevar este anillo tan poderoso y no se muriera, cuando muchos otros habían muerto justamente por portar ese anillo. ¿Y qué tiene que ver esto con el sermón? ¿Qué tienen que ver, Señor, los anillos con el sermón? Bueno, hay algo que vamos a ver hoy que asemeja a lo que voy a comentar, a esto que hablé recién. Es la realidad, creo yo, que en un sentido los creyentes se parecen un poco al personaje central, a este hobbit Frodo, ya que en realidad los creyentes no tenemos en nosotros mismos nada muy valioso o digno de resaltar, fuera de lo que es el tesoro que posee cada creyente, que es la luz del Evangelio de Cristo. En eso creo que tenemos un punto en común. Como vimos ya en el sermón anterior de esta serie, los incrédulos no tienen esta luz, no pueden y no quieren esta luz tampoco. Pero a eso que vimos ya se le agrega algo importante que vamos a ver hoy y que vamos a ver en esta serie de sermones, no sé si serán 2 o 3 sermones de este texto, que es lo siguiente: o sea, por medio de este tesoro que los creyentes tienen, portan, llevan en su vida, sus vidas son transformadas. Eso es lo que vamos a ver y lo que voy a mostrarte por medio de estos sermones. La luz del Evangelio de Cristo transforma la vida del creyente.
El apóstol, como vimos y como vamos a ver en casi toda la carta, continúa defendiendo su ministerio ante las acusaciones de los falsos apóstoles. Él mostraba que no solo su enseñanza, la enseñanza que él les había dado en su momento era verdadera, y que solamente la enseñanza que Pablo y otros siervos genuinos como él era lo que podía edificar la vida de los hermanos en Corintio, a diferencia de lo que los falsos apóstoles estaban queriendo llevar, sino también que busca mostrarle los efectos que la luz del Evangelio de Cristo hace en cada siervo de Dios, y por medio de eso mostrar la diferencia con los que no son siervos genuinos. Y toda esta enseñanza que ya vimos y que vamos a ver nuevamente hoy, tiene mucho para hablar en nuestra vida. Ya dijimos que esta es la carta tal vez más personal de Pablo, en la que más nos abre su corazón, nos muestra su carácter y vemos justamente en todo esto una enseñanza que para nuestra vida es muy provechosa. Y te animo a prestarle mucha atención hoy, porque realmente creo que va a ser de mucha edificación para tu vida hoy mirar y ver lo que, entonces, como vimos en este tema, la luz del Evangelio de Cristo produce una obra maravillosa en la vida de cada siervo genuino. Cada siervo genuino es afectado por la luz del Evangelio de Cristo de una manera gloriosa. Bien, este tesoro poderoso afecta y produce cambios en la vida de un siervo genuino. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Qué es lo que produce esta obra? Bueno, provocan 6 resultados, de los cuales hoy, por razones de tiempo, solamente vamos a ver los 2 primeros. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Bien. El primero de los resultados que produce la luz del Evangelio de Cristo es humildad. Versículo 7. Aquí comienza entonces. El texto aquí comienza con una ilustración que actúa como un puente entre lo que se viene diciendo y lo que ahora se va a empezar a explicar. Leemos de vuelta versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si te das cuenta ahí, ¿cuál es la primera palabra que aparece ahí? Pero. El pero aquí del comienzo busca dar un contraste. ¿Qué es lo que quiere contrastar? Generalmente a veces cuando se utiliza el pero es para contrastar algo con lo que se va a decir. Y para entenderlo, este contraste es necesario comprender qué cosas va a comparar. Y fíjense que dice acá, pero tenemos, que dice ahí, un tesoro. Menciona un tesoro que los siervos genuinos tienen, al igual que todos los creyentes. ¿Y cuál es este tesoro? ¿De qué tesoro está hablando? Bueno, de acuerdo al contexto de lo que venía hablando, llego a la conclusión que se está refiriendo justamente a la luz del Evangelio de Cristo. Un par de versículos antes, capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese entonces, creo yo que es el tesoro, la luz del Evangelio de Cristo, el Evangelio del Señor. Y ese tesoro, como hemos visto en el versículo 6, resplandeció en nuestros corazones cuando el Señor en su gracia nos salvó. ¿Se acuerdan cuando vimos el anterior pasaje que el apóstol utiliza la ilustración de la creación, del primer día de la creación, cuando Dios crea la luz? Y entonces vemos este versículo que dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces tenemos este tesoro desde el día que Dios nos salvó. Esa luz alumbró nuestro corazón por una obra de gracia de Dios, y hoy entonces estos vasos de barro son los que portan esta luz preciosa del Evangelio de la gloria de Cristo. Y menciona este tesoro que está en vaso de barro, hablando entonces de una forma figurada ¿de quién? De los siervos de Dios, los siervos que son genuinos. Y es raro esto de vasos de barro, ¿no? En aquella época estos vasos de barro eran recipientes que eran de uso común y corriente. ¿Por qué? Bueno, porque dado el material que se usaba, eran muy baratos. Había un vaso de barro, era algo muy barato, vos podías ir y comprarlo por muy poco valor. Y como aparte de que eran baratos, también
al ser de barro eran muy frágiles, se rompían muy fácilmente, por lo tanto el uso que se le daba no era muy importante. No era que se le daba una utilización que sea muy grande. A veces hasta algunos consideran que se podía usar hasta para poner los desperdicios ahí, porque no era muy importante. Eran baratos, eran frágiles. Serían como en nuestro tiempo lo que nosotros llamaríamos los vasos descartables. Lo terminás de usar, lo rompés y lo tirás. Nadie se pone mal, ¿no? Salvo algunos que son medio, ¿no?, coditos, que los lavan, ¿no? Decir, bueno, no pueden un vaso descartable, es para tirarlo, no se vuelve a usar, son descartables. Algunos lo usan, pero es muy raro. Nadie se mata, ¿no? Nadie se rompe porque lo tiran en el tacho de la basura, lo termina de usar y ya. Generalmente lo podés usar alguna otra vez, pero se terminan rompiendo fácilmente porque son descartables. Y aunque suena increíble, lo que el pasaje aquí está diciendo es que dentro de estos vasos desechables se encuentra un tesoro incalculable, que, como vimos, es la luz del Evangelio de Cristo. Dentro, entonces, de estos vasos que no sirven para mucho, que son descartables, que nadie les da mucho valor, dice nuestro texto que hay un tesoro. ¿Y por qué hace esta comparación? ¿Qué está queriendo decir aquí Pablo? ¿Que siervos como él y como otros son la peor cosa que existe? ¿Por qué dice que son vasos de barro? ¿Qué está diciendo? ¿Que no sirven para nada? No busca menospreciar él con lo que está diciendo aquí. Este contraste que él está haciendo, del cual hablamos al comienzo, busca darnos una idea. ¿Cuál es la idea? La luz del Evangelio de Cristo que los creyentes poseen y que predican al mundo tiene un valor y un poder infinitamente más grande que sus portadores. Eso es lo que está queriendo mostrar acá. No está diciendo que no sirven para absolutamente nada. Lo que está diciendo es que en comparación los portadores, los siervos, los creyentes, en comparación con el Evangelio que predican, el valor de la luz del Evangelio de Cristo es infinitamente más grande y más importante y más hermoso que la de aquellos que son los portadores, que son, por eso él los define como vasos de barro. Es como si pusieras una joya de alto precio en una vasija que está en oferta. Así de extraño se ve que cada persona, que cada hijo de Dios sea portador del Evangelio. Increíblemente Dios ha decidido que esta sea así. Él decidió que fuera así. ¿Para qué? Para resaltar su gracia maravillosa, actuando por medio de personas que como vasos de barro son frágiles, que en un sentido son personas comunes y corrientes. Para mostrar su gracia, toma personas frágiles, comunes y corrientes, como decimos nosotros, que no dan más de un peso por nosotros, los utiliza y les pone la luz del Evangelio de Cristo para que se demuestre con eso, ¿qué cosa? Su gracia, que es abundante y grande. En 1 Corintios él ya había dicho algo parecido, capítulo 1, versículo 26. Pablo considera esto y dice: miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como podríamos en conclusión decir, vaso de barro nomás. Eso escogió. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Y para mostrar de esta manera, como dice nuestro texto ahí, la excelencia, para mostrar de esta manera la excelencia, la palabra en griego es hyperbole, que significa la grandeza extraordinaria. ¿De qué cosa? Del poder, de que el poder para salvar no está en las personas, sino en ¿quién? En Dios, que obra por medio del Evangelio. Esa excelencia es grandeza extraordinaria. Esto nos recuerda a Romanos capítulo 1, versículo 16.
no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder ¿de quién? ¿De los hombres? No, ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para salvar. Dios muestra la grandeza de su poder en utilizar vasos de barro. ¿Y por qué explica esto? Bueno, yo creo que explica por dos cosas. Primero, lo dice para dar una respuesta directa a los falsos apóstoles que atacaban al ministerio de Pablo, acusándolo de que él se veía muy frágil. Estos hombres lo trataban como poca cosa, como diríamos nosotros en nuestro tiempo, lo ninguneaban a Pablo. Y el apóstol no niega justamente ese poco valor que se le atribuía. Él lo niega, sino que utiliza justamente eso como una carta de defensa. Es como que en este pasaje le estuviera diciendo algo así a los corintios. Ellos, los falsos apóstoles, piensan y le dicen a ustedes que yo soy un cero a la izquierda, porque no tengo una gran elocuencia, porque no tengo una apariencia muy llamativa. ¿Saben qué? Eso no se equivocan, es verdad. Yo soy todo eso. Pero ellos y ustedes, le estaría diciendo a los corintios, nunca se tienen que olvidar de esto. El valor no está en el portador. Sea Pablo, sea Pedro, sea Apolo, sea quien sea, ellos son solo vasos de barro. Sino que el valor está en el tesoro incalculable que fue el evangelio que yo les prediqué cuando fui a Corinto. Ese es el valor. Eso nos recuerda, ¿se acuerdan? Cuando Pablo también en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 decía, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, vasos de barro, por medio de los cuales habéis creído. Y eso ni siquiera como algo que yo pueda gloriarme, según lo que cada uno le concedió, ¿quién? El Señor. Es más, dice el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero tampoco nos podemos jactar por eso. ¿Por qué? Porque el crecimiento, ¿quién lo dio? El Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Acá no dice ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ahora sí dice, ¿qué somos? Vaso de barro, nada más. En cambio, los falsos apóstoles, ellos sí se creían muy sabios, se creían los más ingeniosos, los más vivos, los más facheros, los que mejor hablaban. Ellos se veían a todos a sí mismos, pero ellos no se dieron cuenta que con esta forma de verse a sí mismos cayeron en su misma trampa. ¿Cuál era la trampa? El estimarse tan valiosos como el mensaje que habían presentado, su supuesto mensaje. Se ponían a la misma altura y eso es un pecado lamentable. El valor jamás va a estar en el mensajero, sino en el mensaje. Nunca va a haber valor en el mensajero. Solo un mensajero fue importante, solo uno. Y él decidió despojarse de la alabanza que él merecía. ¿Quién fue ese mensajero? Cristo. Él era el único mensajero importante. Él vino a traer la luz del evangelio, siendo él mismo la palabra encarnada. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero siendo la palabra encarnada y mereciendo toda la gloria, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición se humilló a sí mismo, dice Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo el único mensajero que merecía alto valor, él decidió no tomar eso. Y es solo por medio de lo que Él hizo por nosotros, lo que hizo por vos, que ahora vos podés llegar a ser un portador del tesoro que hay en tu vida. Si hoy tenés ese tesoro en tu vida es porque Él lo hizo posible. Ante esto que te estoy diciendo, ¿cómo puedes ser capaz que como creyente puedas
gloriarte por algo que hiciste? ¿Cómo podés sentirte realmente muy importante por haber predicado el Evangelio, por haber dado la luz a los demás? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo te podés ver tal vez demasiado fuerte, demasiado inteligente? ¿Por qué pensás eso? Pero junto con esta defensa que él está haciendo, hay algo más que se resalta, sin lugar a dudas, en lo que aquí el apóstol está enseñando. No solo que él presenta todo esto como una defensa, sino también aquí vemos el primer resultado de alguien que porta, que lleva la luz del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el primer resultado? Esa persona tiene un corazón humilde. El apóstol remarca que él es como un vaso de barro que contiene un tesoro valioso, como una forma de defender su ministerio ante lo que lo estaban acusando. Pero esto no elude, no evade la realidad del rasgo que caracteriza a cada siervo fiel. El rasgo que caracterizaba la vida de Pablo. Que él se llame a sí mismo vaso de barro, no solamente es para defender su ministerio, sino también porque esto era una de sus características más claras. La vida de Pablo estaba humillada delante de la cruz. Pablo ya no vivía para sí mismo, sino para aquel que lo salvó, como nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sus laureles, sus experiencias, sus logros, el reconocimiento de la gente en su tiempo, no era nada para él. O sí era algo. ¿Sabe lo que dice él? ¿Qué es todo eso para él ahora? Basura. No significa nada para mí, dice él. En Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante, él nos remarca eso. Si alguno cree que tiene que confiar en la carne, yo tengo más. Versículo 5 dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora él era solo un siervo humilde que busca agradar en todo al Señor. Y esto es tal vez una de las mayores marcas que distingue a los siervos de Dios genuinos. Su humildad por sobre todas las cosas y no un deseo de querer figurar. Un siervo genuino, lo primero que se vence es humildad. No quiere figurar. No está interesado. Un siervo genuino va a decir, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y hoy esta verdad choca con la situación de muchos hombres que se jactan a sí mismos de su fama y de su éxito. Hay supuestos pastores que muestran un lujo, una excentricidad, que más que son vasos de barro parecen estrellas de Hollywood. Es terrible. O acá en nuestro país, estrella de la calle corriente se creen. Cuando deberían darse cuenta que somos llamados vasos de barro nada más. Un día van a ser juzgados por su soberbia si no se arrepienten. Pero dejando de lado lo que pasa con ellos, todo esto, creo firmemente, hermanos, que esto que estamos hablando es un peligro general para todos los creyentes. Porque muchas veces los vemos y decimos, mirá este lo que hace, mirá este qué soberbio, mirá este cómo se exalta. ¿Y en vos cómo es?
Cuando Dios te usa, ¿cómo es? ¿Qué pasa en tu cabeza? Cuando un día le hablas a alguien y esa persona te escucha y ves a Dios obrar con lo que haces, ¿qué pasa? ¿Qué concepto tenés de vos mismo en ese momento? Si le preguntaras a una persona, a uno de confianza, y le preguntás, ¿ves en mí una persona humilde? ¿Qué te diría esa persona? ¿Qué pensás que te diría? El siguiente de los resultados que vamos a ver hoy es que la luz del Evangelio de Cristo produce, dijimos, humildad, pero también produce fortaleza, produce fuerza en medio de las aflicciones. El pasaje entonces prosigue haciendo una descripción de la vida de los siervos fieles como el apóstol. Dice, versículo 8, nosotros, está hablando de nosotros los vasos de barro, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Teniendo todavía en mente la ilustración de que tenemos este tesoro en vasos de barro, aquí se nos presenta entonces la paradoja de cada siervo de Dios, cómo siendo personas frágiles, imperfectas, sin competencia natural para la labor, o sea, gente común y corriente, se sostienen fielmente y firmemente en todo tiempo, pase lo que pase, por el poder que actúa en ellos. Y esto es una paradoja. Te pusiste a pensar en vos mismo, lo frágil que sos, lo débil que sos. Y ves cómo, a pesar de esa debilidad, en los momentos aún de pruebas tan duras, seguir fiel. ¿Cómo puede ser posible? Y entonces en esto encontramos el segundo resultado de que la luz del Evangelio de Cristo habite en el corazón. ¿Qué es lo que ocurre? Te mantener firme en medio de los momentos difíciles que te toca pasar. Y de esto ustedes lo saben. Saben de lo que estamos hablando. Y te animo a que veas aquí en estas referencias, aunque parecen palabritas parecidas, hay una gran enseñanza. Y dividí el sermón porque quiero pararme a mirar cada una de estas diferentes palabras que Pablo da, porque es precioso lo que dice aquí. Lo primero que dice respecto a los siervos de Dios y respecto a cada creyente es que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Esta idea de estar atribulados en todo, es la palabra tribó, es la situación de las tribulaciones ocasionadas por la presión, por una fuerte presión. Cuando algo ejerce una presión muy fuerte, ya sean presiones físicas o espirituales. Era notorio, hermano, que el apóstol todo el tiempo era abrumado por sus adversarios, por momentos hasta a punto de morir. La presión sobre él era terrible. Ya vimos un par de capítulos antes, él decía en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues que fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La presión era terrible. Las presiones de afuera, las presiones internas, eran terribles. Y por eso dice que estaba atribulado en todo. Pero también dice que aunque estaba presionado en todas las cosas, él dice no estaba angustiado. Y el término en este caso, estenocoreo, aquí angustiado, se refiere a cuando hay una presión y debido a esa presión algo queda inmóvil. Es como cuando, viste, los que trabajan en un taller saben lo que es una morsa, ¿no?
Algo que ajusta hasta que algo queda tan apretado que no se puede mover. Bueno, eso es angustiado, que por la presión no se puede mover. Pero el que dice, estoy presionado, atribulado en todo, pero no estoy frenado, no estoy inmóvil. Las tribulaciones eran fuertes en la vida de Pablo, pero su ministerio jamás se detuvo por eso. Nunca se frenó. Lo vemos, por ejemplo, Hechos capítulo 14, versículo 19. Él es apedreado hasta casi morir. Y al día siguiente, vamos a ver acá, lo ves predicando el Evangelio. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Se imaginan? Lo apedrean, lo dejan muerto y lo llevan arrastrando a Pablo. ¿Se imaginan? Y lo dejan ahí. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Pensaron que estaba muerto, pero estaba vivo, ¿no? ¿Y qué dice ahí? Al día siguiente, salió con Bernabé para Derbe. ¿Entendiste, no? El día anterior lo habían apedreado, dejaron de tirarle piedra porque pensaron que ya estaba muerto, lo arrastran, lo tiran fuera de la ciudad y al otro día él se va a predicar a Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿volvieron a dónde? ¿A dónde? A Listra, donde lo habían apedreado hasta casi matarlo. Él vuelve. ¿Y después de dónde va? A Iconio y a Antioquía. ¿Quiénes eran los que... En Antioquía y Iconio estaban los que habían venido a Listra para matarlo a piedrazos. Él vuelve a esos lugares, a los lugares donde estaban aquellos que fueron los que lo apedrearon. Él vuelve ahí, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice? ¿Nos quedemos quietos? No, entremos en el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? Van a ser atribulados en todo, pero no nos angustiamos, no nos va a frenar eso. Ustedes van a ser atribulados en todo, pero eso no los tiene que frenar. En Filipenses vemos que él estaba preso y seguía predicando el Evangelio estando en cadena. Quiero que sepan, hermanos, las cosas que me han sucedido, estoy en prisión, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Bueno, lo dejamos encerrado, ahí no va a poder hablarle. ¿Quién no va a hablar? A todos en la cárcel les había predicado. Un siervo genuino como Pablo veía sus tribulaciones no como algo que le iba a impedir servir al Señor, sino como un medio para glorificar a Dios aún mucho más. Nunca iba a haber como un impedimento esas tribulaciones. ¿Cómo alguien puede vivir así? Evidentemente, cuando la luz del Evangelio de Cristo habita en el corazón de la persona, todo esto es posible. ¿Qué más dice nuestro texto? Él dice que estaba en apuros, mas no desesperado. En este caso, él usa un juego de palabras. En el original son usadas las palabras aporio y exaporio, parecida, aporio y exaporio. Esto de en apuros más no desesperado es aporio y exaporio, en el cual la segunda palabra es una forma más intensa de la primera. Es como cuando nosotros decimos estoy cansado y estoy recansado. Es una forma más intensa de hablar. La primera palabra, aporio, se usaba para cuando alguien está un poco desorientado o un poco confundido. La segunda es cuando alguien está totalmente perdido. Él está diciendo, estamos un poco perdidos, pero no totalmente perdidos. Eso es lo que está queriendo decir ahí. La realidad, hermanos, es que el apóstol era un hombre frágil, ya lo vimos. Él mismo lo declara así. Él era alguien común y corriente, alguien con limitaciones. En muchos
casos se encontraba desorientado a veces, dadas las circunstancias que le tocaba vivir. Pero por medio del tesoro que habitaba en él, nunca perdía completamente la brújula. Es como cuando, viste, vas por un lugar y decís, no conozco, y de repente ves un cartelito, viste, o un local, te acordaste, acá este local me acuerdo, y ya no te volviste a orientar. No estabas totalmente perdido, te perdiste, pero no completamente. ¿Hay momentos de duda en el ministerio? Claro que sí, hermano. Hay momentos de duda. Hay momentos cuando no sabes bien qué hacer, también va a pasar. Nuestra mente a veces duda en ocasiones cuando estamos bajo el fuego de la prueba, dado que somos vasos frágiles. Esto ocurre más veces de lo que nosotros quisiéramos, pasa lamentablemente. Pero aquí nos encontramos, hermanos, con una realidad que es más importante que eso. ¿Cuál es? Que el Evangelio nos mantiene firmes aun cuando todo lo demás sea incierto. El Evangelio te mantiene en rumbo cuando todo lo demás parece que está perdido. Un creyente tendrá muchas ocasiones donde parece que va a estar desorientado, pero cuando parece que ya casi está todo perdido, el tesoro que está en él le provee una salida de emergencia que le vuelve a mostrar el camino. Como dijo un pastor una vez, habrá momentos cuando la situación lo deje a este siervo sin palabras, pero él no va a quedar mudo. Va a haber momentos cuando tenga ganas de tirar la toalla, pero él va a seguir peleando. Esta es la obra del tesoro que está dentro de cada corazón, que fortalece un vaso frágil que podría quebrarse, pero que se mantiene firme. La tercera mención que hace nuestro texto es que era perseguido, dice nuestro texto ahí, el siguiente versículo, perseguido, pero no desamparado. El término que utiliza aquí, primero, es dioko, que se utiliza para una persecución o un acoso. También se lo usa a veces cuando alguien estaba cazando en una cacería. Claramente el apóstol estaba todo el tiempo bajo la amenaza de quienes buscaban que no predicase el Evangelio. Todo el tiempo estaba así. Una y otra vez le seguían a la ciudad donde iban junto a otros misioneros. Podemos ver algunos textos. Fíjense, Hechos capítulo 14, versículo 4. La gente de la ciudad, está hablando de Iconio, estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí, dice, predicaban el Evangelio. Se fueron de Iconio porque lo estaban por apedrear, y se van a Listra y a Derbe. ¿Y qué pasa? Versículo 19, estaba ya Pablo en Listra y dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. ¿Ven? Dejó la ciudad donde lo querían apedrear y se va a otra ciudad, y los que estaban en esa ciudad se van a donde está él. Fíjense otro caso, otro ejemplo en Tesalónica. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres ociosos, malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando las casas de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Buscaban destruirlo, reventarlo a Pablo. Entonces Pablo se va de ahí y se va a Berea. Y dice versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. ¡Qué gente pesada! ¿Viste? Déjame en paz predicar el Evangelio. Iba a la otra ciudad, imagínense, venían a predicar el Evangelio a San Justo y venían estos a molestarlo y a buscar reventarlo. Y bueno, me voy a Catán y allá van a Catán y me voy a Virrey del Pino y lo seguían. Cañuelas, lobo y qué sé yo hasta dónde, y esta gente lo seguía. Era una persecución.
A veces procuraban manipular a los gobernantes para que no le den el permiso para hablar. A veces agitaban al pueblo para buscar destruir el ministerio de Pablo. Toda la obra misionera del apóstol estuvo marcado por constante ataque de aquellos que querían su cabeza. Lo querían matar. Pero había algo más importante que eso, hermano. Él nunca quedó desamparado. Nunca. El Señor nunca lo abandonó. Tan cierto como era que fue perseguido, tan cierto como que nunca quedó desamparado. El Señor siempre lo sostuvo. Dios lo comisionó para una obra y por lo tanto lo ayudó para que la cumpliera hasta el fin. En Hechos capítulo 18, versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nunca pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y qué hizo Pablo? Se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Sabía que el Señor estaba con él. Pero así, hermanos, como en la vida de Pablo, así también en la vida de los creyentes. Tal vez no sos un apóstol, ninguno de nosotros lo va a hacer, pero Dios te ha comisionado para que hagas algo y Él va a estar con vos. Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y discipulen, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para quién es esto? Para toda la iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cuál es la promesa del Señor? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nunca te va a dejar solo para que hagas la obra que tenés que hacer. Él va a estar con vos, va a estar con la iglesia hasta el fin del mundo. Nunca nos va a desamparar. El mismo Pablo lo declara en Romanos capítulo 8, versículo 34 en adelante, que nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pablo sabía de esto. ¿Tribulación me va a separar? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espadas? Versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de su amor, nada ni nadie. Porque justamente el Señor mismo, con su obra de redención, aseguró el cuidado eterno. Porque Cristo sufrió el desamparo del Padre en la cruz para que nosotros nunca más seamos desamparados por Dios. Nunca más. Él sufrió el desamparo para que vos no seas desamparado nunca. ¿Estás pasando momentos de prueba? Recordá siempre que cuál es su promesa. Nunca te va a dejar solo. Que el buen pastor dio su vida por sus ovejas para que por medio de su sacrificio recibas el perdón de tus pecados y la reconciliación con Dios. ¿Y para qué más? Para que nada ni nadie te pueda arrebatar de sus manos. Juan capítulo 10, versículo 27, dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco si me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Como vamos a ver más adelante, en la siguiente parte de este sermón, tus sufrimientos cumplen un propósito muy importante. ¿Cuál? El manifestar la gloria de Cristo por medio de tu vida. Y pensá en esto. Dios
manifieste su gloria por medio de tu vida. ¿Y qué dijimos que somos nosotros? Vasos de barro. Aún así Dios manifiesta su gloria a través de este vaso de barro. Y más, como vamos a ver más adelante, mucho más manifiesta su gloria cuando estás en sufrimiento. Entonces, ¿te das cuenta del honor que tenés? Que Dios decidió manifestar su gloria, aun cuando sufrís más. Eso te tiene que llevar a darle la gloria al Señor. Mi pregunta es, viene la prueba. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dándole la gloria a Dios por esa prueba? ¿O solamente hay quejas en tu boca y en tu corazón? La última de las aclaraciones dice que dice derribado, pero no destruido. En este caso, el primer término que se usa es catabalo, es la idea de tirar abajo, de derribar al suelo. Es un concepto que se utilizaba para cuando un luchador caía al suelo en una pelea. Como diríamos en este tiempo, el apóstol en más de una ocasión había besado la lona, más de una ocasión al piso. Sufrió muchos golpes que lo tumbaron. Pero tan real como eso era que nunca fue completamente derrotado. Por así decirlo, habrá perdido por puntos, nunca por nocaut. Siempre se levantó. Ahora, la idea de destruir, en griego la palabra apolumi, ya no es una caída, sino una ruina total, una completa perdición. Este no era el caso del apóstol, ni de ningún otro siervo fiel. Como diríamos de aquellos boxeadores, ¿no?, que tienen como el mentón frágil, ¿no? Sufrió piñas que lo tiraron al piso el apóstol. Una y otra vez. Justamente en Corintio, él tuvo una de las peores piñas. ¿Se acuerdan cuando él va a Corintio y se tiene que ir porque sus hijos espirituales lo menosprecian? No lo defienden cuando uno lo maltrata en una asamblea. Yo pienso en eso, digo, ¿no? Un hombre como Pablo, un pastor fiel como él era. Imagino, ¿no?, en este lugar, aquí, con toda una asamblea, y de repente uno se para y le empieza a insultar y a decir un montón de cosas, y nadie le dice nada. Y se tuvo que ir. Eso fue un golpe durísimo. En 2 Corintios lo vimos que él lo dijo, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Le dolió, hermano, el golpe le dolió muchísimo. Cuando él les escribe llorando. Ese golpe puede hacer desfallecer el corazón de cualquiera, pero un siervo fiel como Pablo no iba a dejar que ese sufrimiento lo derrumbara por completo. Él pudo haber perdido una batalla, pero no la guerra. Luego de esa visita, él escribe una carta donde exhorta a los hermanos que se arrepientan. Y como vemos también aquí, esa carta dijimos que no está, tenemos la segunda epístola también aquí, donde él les anima a los hermanos a seguir adelante y sigue defendiendo su ministerio de quienes lo estaban atacando. No dejó que esa derrota lo tirara completamente. Él se levanta y sigue sirviendo y sigue esforzado. Aunque le dolía, hermano, no era de fierro, le dolía. ¿Cómo podía hacerlo? Bueno, porque así como el tesoro que él tenía era hermoso, también era poderoso. Poderoso para fortalecer a todo aquel que lo porta, pero también poderoso para fortalecer a todo aquel que confía en ese evangelio de Cristo. De eso vamos a seguir viendo más adelante. Vamos a ver que el siervo de Dios fiel tiene convicciones fuertes porque confía en lo que ha creído. Nuestra confianza, hermano, está puesto en el evangelio y en nada más.
¿Por qué? Porque confiar en el Evangelio es confiar en Cristo mismo. Y cuando te aferrás a esa confianza, entonces ¿qué pasa? El poder de ese tesoro, ¿qué pasa? ¿Se perfecciona en qué? En tu debilidad, en tu fragilidad. Eso va a decirlo él más adelante, 1 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, por más que soy frágil, confío en el que me sostiene, porque Él me levanta cuando caigo. Pongo mi confianza en Él. Repasando entonces todas las observaciones hechas, nos damos cuenta realmente que entonces esta ilustración es preciosa, hermano, es gloriosa. A veces, como dijimos, pasamos momentos de tribulación, pero eso no frena el servicio que haces. A veces estamos un poco desorientados, pero tarde o temprano volvemos a tomar el rumbo. Sentimos en nuestra vida el acoso del mundo y de aquellos que desprecian a Cristo, pero el Señor nunca nos deja solos. Hemos sufrido golpes y derrotas que nos han tirado en la lona, pero persistiremos hasta el fin. Ahora, ¿qué muestra todo esto, hermano? ¿Qué muestra toda esta fragilidad? ¿Qué muestra toda esta situación? ¿Qué es lo que muestra? Muestra que somos semejantes a Cristo. En su encarnación, Él nos dejó una senda marcada. Él sufrió tribulaciones más grandes de las que nosotros vivimos hoy. Él tuvo momentos de vacilación en Getsemaní, por ejemplo. Él sintió el oprobio de recibir la maldición por nuestros pecados, pero Él nunca se dio por vencido. Sino que todo ese camino de dolor lo hizo con gozo, sabiendo que tras la cruz iba a venir la gloria eterna. De eso nos habla Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y así también es y será para todos los que están en Cristo. Sufrirán sufrimiento, tendrán dolor, pero luego un día vendrá la gloria eterna. Lamentablemente, hermanos, los creyentes hoy tienen la misma tendencia que los discípulos del Señor en su tiempo. Ellos querían la gloria, pero no querían la cruz. Ellos querían los beneficios, pero no querían el sufrimiento. Que en Marcos capítulo 10, Jesús le acaba de recordar que Él va a morir y que luego iba a resucitar. O sea, Él está diciendo, voy a pasar la cruz, voy a ser escupido, voy a ser lastimado, me van a matar y luego voy a resucitar. Y ellos, en vez de decir, qué bárbaro todo lo que te va a pasar, dicen, Marcos 10, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercan y le dicen, maestro, queremos que nos haga lo que pidiéramos. Él le dijo, ¿qué quieren que haga? Ellos le dicen, ¿qué le dicen? Señor, cuando vos seas crucificado, nosotros queremos morir por vos. No, ellos se quedan con lo último que les dice, que es que va a resucitar. Dice, Señor, cuando estés en tu gloria, nos sentamos al lado tuyo. Lo único que les importó fue el final, la gloria. Qué pronto, hermano, que estamos para calcular todos los beneficios que vamos a tener en la gloria venidera, pero cómo nos aflige y nos turba la mente el precio temporal que tenemos que pagar con cada dolor, prueba o tribulación que nos acontece. Pensamos y hacemos cuenta de todo lo que viene para la gloria venidera. Pero cuando hablamos de sufrimiento acá, no, ya estoy mal. Oré por mí, pastor, estoy muy mal. ¿Cómo nos cuesta?
Jesús los llama, le dicen en Marcos capítulo 10, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Las personas en este mundo quieren gloria, quieren sentarse en el primer lugar, quieren estar en el trono, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser grande va a tener que servir. El que entre vosotros quiera ser el primero va a tener que ser el siervo de todos los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Le vuelve a resaltar el sufrimiento primero y después la gloria. Solo los que están dispuestos a entregar todo por causa de Cristo son los verdaderos discípulos de Él. Aquel que no esté decidido a morir a sí mismo, a tomar la cruz y seguirle, no es digno de ser llamado su discípulo, de ser llamado creyente. El mismo Señor lo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Pero también hay algo glorioso, hermano, no se asuste. Quien está dispuesto a dar su vida por causa de Cristo, tendrá vida y gloria eterna. Versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la vaya. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a seguirle al Señor? Pase lo que pase. ¿Estás dispuesto a seguirle? Finalmente, al pensar en la obra gloriosa de Jesús, es que quiero hablarle a los que todavía están sin Cristo. Si todavía no has recibido la salvación, los no que vimos en este pasaje, para vos son sí. ¿Me entendés? Todo lo que vimos no aquí, que dice Pablo, para vos que todavía no conocés a Cristo es sí. Vos sí estás impedido de servir a Cristo porque tu pecado te tiene esclavo. Vos sí estás totalmente perdido y camino a la perdición eterna. Vos sí estás solo en el mundo y teniendo que afrontar una eternidad sin Cristo. Vos sí estás totalmente arruinado. Pero todo eso puede cambiar hoy. Si venís al Señor arrepentido por tus pecados de todo corazón y confiando solo en lo que Cristo hizo en la cruz y en nada más que eso, podés recibir hoy la salvación. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer? Hoy es el día que Dios te da. Mañana puede ser tarde. Vení hoy a Cristo. No lo pospongas más. Padre.